18 de noviembre comenzará a regir el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Esta nueva iniciativa se encuentra en el marco de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, que fue aprobada en agosto de manera unánime por el Congreso y que busca establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda que mantiene el deudor con uno o más hijos. Mejorar también el acceso sobre la información financiera de los deudores, siendo el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión o financieros que éste tenga y que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad. Ante esto, la ministra Orellana explicó que quienes estén en el registro, y esa es la patita que le compete, por ejemplo, a los municipios, según lo que ha declarado ella, no van a poder renovar su licencia de conducir, pero tampoco van a poder renovar el pasaporte. Se les va a retener también su devolución de impuestos de la operación renta. No van a poder inscribir ventas de vehículos o bienes muebles o inmuebles si no se acredita que los recursos van para el niño o niña y otra serie de apremios. Para hablar con esto en profundidad ya está con nosotros la directora de Rojas Abogado, Lía Rojas. Bienvenida a Día D. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Lía. Y ¿sabes qué? Me siento muy contenta de este nuevo registro, También. porque hace poco tuvimos una invitada al programa Trazos que se da acá por Radio Inicia con Billy Bunster. Y en él entrevistaron a una madre de 4 hijos que el padre de los hijos le debía más de 40 millones de pesos en pensión de alimentos, que no pagaba hace 12 años y pese a sus denuncias reiteradas no había logrado tener el pago correspondiente. Hasta la entrevista no había ningún pago. Y lo que reclamaba ella era que ¿cómo no va a existir un mecanismo o algo que permita retener el dinero que él tiene en la cuenta corriente? ¿Cómo él puede? Porque ella decía, el padre de mis hijos se compra autos, tiene un departamento, entró a una nueva carrera. Hay muchas cosas que pueden decir que él está ganando plata y él declara solamente 300.000 pesos. En este caso, ¿de qué serviría este registro y cómo ayudaría a esta persona que me imagino que también se ve replicado en muchos otros casos, quizás no 40 millones, pero también cifras considerables? Claro, mira, por ejemplo, una de las modificaciones que establece esta nueva norma es que te puede pedir, incluso en un procedimiento en curso, ya sea que se adeude una pensión provisoria o una pensión definitiva, se puede oficiar a la institución financiera, por ejemplo, un banco, en donde se sepa que la persona tiene cuentas corrientes, cuentas de ahorro, fondos de inversión o instrumentos de inversión en general, para que la respectiva institución haga la correspondiente retención. Entonces, eso, por ejemplo, es algo nuevo, que hasta hoy día no se tenía. Entonces, por ahora, lo que se podría hacer, una de las medidas, por lo menos, es esta. Entonces, una medida que se pide al tribunal y el tribunal primeramente ordena que la institución bancaria realice la retención de los fondos y luego de eso recién notifica a la parte demandada. Es decir, puede ser que la parte demandada no se entere de lo que pasa y que eso también es una súper buena medida, porque lo que pasaba antes es que siempre había que notificar al deudor, entonces lo ponía sobre aviso para que transfiriera los bienes, como por ejemplo en el caso que tú comentas. Mi hermana también es abogada y yo le comentaba eso, le comentaba con mucha rabia porque decía, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a haber un mecanismo? Y ella me decía, lo que pasa es que los deudores se esconden. Los deudores van de un lado para otro y se las arreglan para, no sé, o tener el dinero en efectivo o ir de un lado a otro. ¿Esto ayudaría un poco como a retenerlos, a hacerle una especie como de encerrona a ellos para que finalmente puedan pagar? Lo que pasa, Macarena, es que es así y, por ejemplo, también ese deudor es escurridizo, porque existen, por ejemplo, órdenes de arresto,
Pero ¿qué pasa? Que antes la policía tenía que ir precisamente al lugar, o sea, al domicilio registrado, para poder notificar a esa persona de esa orden de arresto nocturno, y si es que no iba a cumplir no pasaba nada, o sea, no podía llegar y arrestarlo en la parte que él estuviera. Entonces, por ejemplo, esta nueva norma también establece eso, o sea, como haciéndose un poco cargo de lo que teníamos hasta ahora y que en la práctica no podía ser eficiente. Entonces, ¿qué es lo que establece esto? Que, por ejemplo, en caso que exista una medida de apremio de arresto, la persona puede ser arrestada en su domicilio o en cualquier otro lugar que ésta se encuentre. Entonces, eso también es una medida nueva que hasta hoy día no teníamos. Así que eso también es una reforma que establece la ley y que también es muy positiva. Ahora, el principal espíritu de la ley del Registro Nacional de Deudores es que si una persona ya se encuentra en este registro, va a implicar una limitación de sus derechos civiles, en donde la persona no va a poder sacar una licencia de conducir, no va a poder sacar el pasaporte. Si es que quiere transferir un auto, tampoco lo va a poder hacer si es que no paga la deuda. Lo mismo se aplica en casos que vende una casa. No va a poder acceder a beneficios del Estado, a beneficios y bonos del Estado. En el caso que pide un crédito, se le va a retener también parte de ese crédito. Entonces, todas estas medidas son medidas nuevas y que además la norma establece que el tribunal, una vez que constate que se adeudan estas pensiones de alimentos, ya sea 5 pensiones de alimentos parciales o 3 consecutivas, en ese caso debe decretar que se inscriba al deudor en el registro nacional. Por lo tanto, el tribunal tiene una obligación de oficio, o sea, un impulso procesal que la ley lo obliga a tomar la iniciativa en estos casos y no dejarle toda esta iniciativa a, en este caso, bueno, a tantas personas que en su gran mayoría o en su mayoría son mamás que van al tribunal a solicitarla. Entonces aquí lo que hace la norma es que hace cargo al tribunal, o sea, hace cargo al Estado de garantizar el pago de las pensiones de alimentos. Lía, ¿cómo pueden las mamás, en este caso, si los el padre de sus hijos no está pagando, deben ir ellas a registrarlo? ¿Cómo es que funciona este registro? Ya, eso es muy importante porque hay que tener una pensión de alimentos decretada por el tribunal, ¿ya? O sea, primero, la pensión de alimentos tiene que estar regulada judicialmente y tenemos hoy día algo que se llama la oficina judicial virtual, que está en la página del Poder Judicial, y una opción llamada trámite fácil. En esta opción trámite fácil, todas las personas que lo quieran solicitar con su clave única pueden solicitarlo pidiendo primero una liquidación de la deuda, es decir, que el tribunal saque un cálculo de cuánto adeuda ese deudor de la pensión de alimentos para que le dé la posibilidad de objetar esa liquidación, y una vez que esa objeción se haya resuelto, o en caso que no se haya interpuesto, pase el plazo y esté firme, el tribunal de oficio, si es que constata que existen estas deudas, tiene que ingresarlo al Registro Nacional de Deudores. Ya, por lo tanto, no es necesario solicitarlo, puede ser de oficio o a petición de parte. Pero sí es importante que la persona interesada lo pida a través de la oficina judicial virtual, opción trámite fácil, liquidación de pensiones de alimentos. Estamos conversando sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que comenzará a regir el día de mañana, junto a la directora de Rojas Abogados, Lía Rojas. Lía, y si es que el deudor paga, por ejemplo, ya, que debe 5 años, él se tendría que poner al día con todo lo que debe, y una vez que, poniendo ese caso, que se ponga al día, ¿se le elimina de este registro? Claro, o sea, pagando completamente la deuda, puede ser eliminado del registro nacional. Mientras no pague la deuda en su totalidad, va a permanecer inscrito en el Registro Nacional de Deudores.
Y si la paga, y por ejemplo, ya, la paga se pone al día y después pasan 2 o 3 meses que no vuelva a pagar, ¿vuelve a incorporarse en ese registro? Claro, siempre que se deban pensiones de alimento, la parte interesada va a poder pedir una liquidación al tribunal y en la medida en que se determine que se adeudan pensiones de alimento, se va a ir al Registro Nacional de Deudores. ¿Esto se demorará mucho, este trámite? O sea, haciendo todos los pasos que tú mencionaste recién. Esa es una muy buena pregunta. Esperamos que no, pero la verdad es que los tribunales no funcionan a la velocidad que las partes quisieran. Ya a veces el tribunal se demora, por ejemplo, en liquidar la deuda. Hay tribunales que se demoran incluso hasta un mes, ya en sacar el cálculo de cuánto es lo que se adeuda. Pero esperamos con muchas expectativas que este proceso pueda ser rápido, que los tribunales se encuentren preparados para la sobrecarga que van a tener, cosa de que la ley se pueda hacer efectiva. Lía, ¿y nos podrías repasar cuáles serían las sanciones para quienes estén en este registro de deudores? Bueno, en general lo que busca esta norma es limitar las posibilidades que tiene una persona de actuar en su vida, de realizar actos, de celebrar contratos, etc. Por ejemplo, la ley establece la posibilidad de que si la persona cuenta con un empleador, basta con que no cumpla una pensión incluso parcialmente para que el tribunal se vea en la obligación de decretar la retención judicial por parte de ese empleador. También que en caso de que termine ese contrato de trabajo, ese empleador deberá primeramente garantizar el pago de la pensión antes de pagar las indemnizaciones a ese trabajador. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando se celebre una transacción en la inspección del trabajo. El inspector igualmente deberá constatar que la persona no se encuentra en el Registro Nacional de Deudores, de modo contrario deberá garantizar este pago de pensión, ¿ya? Si es que no se hace, la ley lo que dice es que estas personas obligadas a garantizar el pago serán solidariamente responsables y deberán pagar lo que deberían haber retenido. Entonces eso también es muy importante porque era algo que antes no teníamos, o sea, no teníamos que la persona debía responder solidariamente con el pago, y esto lo que hace es incluir a una serie de actores como son la inspección del trabajo, el empleador, el conservador de bienes raíces, el registro civil, los bancos, instituciones financieras. Todas estas instituciones son hoy día actores que tienen obligaciones y que si no las llevan a la práctica, lo que sucede es que van a tener que responder solidariamente. Lía Rojas de Rojas Abogado, aclarándonos punto por punto el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos que comenzará a regir el día de mañana. Te quiero agradecer, Lía, y esperamos que no sea tanta burocracia esto y que sea rapidito también. O sea, entendemos, claro, que como decías tú, que los tribunales no funcionan a la velocidad de la luz, pero que no tengan que esperar tanto las madres. Claro. Sobre todo en este contexto tan de crisis económica. Claro. Esperemos que la práctica sea algo que realmente funcione con todas las expectativas que existen sobre esta nueva norma y que se traduzca en el cumplimiento del pago a las pensiones de alimentos. Así es, esperemos eso. Muchas gracias, Lía, y que tengas un muy buen día. Igualmente, un abrazo. Chao.